En el video de hoy, estaré dibujando a Luko-a-san y Soutaku del anime Mes Kobayashi Dragon Maid. Si también quieres aprender a dibujarlos, quédate hasta el final de este video. Para iniciar el boceto, lo primero que tienes que hacer es dibujar una línea vertical en el centro de tu hoja. Guíate con ella para dibujar dos círculos con una medida de al menos 5 centímetros de diámetro. Estos dos círculos estarán arriba uno sobre otro, con una pequeña separación. En esta ocasión vamos a comenzar dibujando a Luko-a, así que dirígete al círculo superior. Este lo dividiremos con 3 líneas, la primera justo por la mitad, la segunda por la parte de arriba y la tercera en la parte de abajo. Ahora, entre estas dos líneas, hay que dibujar dos pequeños rectángulos. Una vez terminadas las pautas, hay que comenzar a dibujar los ojos, que en este caso son dos líneas curvas ya que siempre están cerrados. También hay que dibujar los pequeños párpados por esta parte. En la parte de abajo, donde termina el círculo, hay que dibujar la boca. Esta será muy pequeña y con una expresión de asombro. En la línea superior estarán ubicadas las cejas. Ahora, hay que dibujar una parte del cabello, que estará cubriendo toda la frente, además de unos pequeños mechones que sobresaldrán un poco por los lados. Más abajo, voy a dibujar su barbilla. Esta será muy redonda. También hay que dibujar la gorra que lleva, así que iniciaré por la visera. Esta no saldrá del círculo. Más arriba, trazaré una pequeña marca para delimitar el final de la cabeza. Y para finalizar esta parte, solo hay que dibujar sus cuernos, que serán grandes y curvos. Justo por debajo de la barbilla, hay que trazar una pequeña línea horizontal que más tarde nos será de ayuda. Y para dibujar a Soutaku, pasaré al siguiente círculo, y de igual manera que hicimos con el primero, lo dividiré con 3 líneas, además de también dibujar los dos pequeños rectángulos donde estarán posicionados los ojos. Hay que comenzar marcando el tamaño que tendrán los ojos, además de iniciar a trazar su cabello. Esta vez, sí tendremos que hacer más detalles en los ojos. Para dibujar el final de la cabeza, solo hay que guiarse con la circunferencia, ya que no saldrá de ella. Y ahora sí, a dibujar el resto del cabello, el cual estará compuesto por mechones un poco largos. Sin antes olvidar dibujar la barbilla y la boca. ¿Ahora recuerdas esta pequeña línea que trazamos? Pues bien, nos servirá para marcar los hombros de Luko-a. Además, hay que ir dibujando el resto de su cabello poco a poco, incluido una parte de sus brazos. Comienza dibujando el cuello de Soutaku y el resto de los brazos de Luko-a. Estos lo estarán abrazando. Las manos no se alcanzarán a ver. También hay que dibujar parte del cuerpo de Soutaku. En este caso, solo serían los hombros. Para finalizar tendremos que dibujar el resto del cabello de Luko-a. Este estará lleno de curvas y llegará hasta abajo. Y una vez que termines, solo tendrás que delinearlo. Ahora solo hay que colorear el dibujo. Iniciaré coloreando a Luko-a. Y en esta ocasión, decidí empezar de arriba hacia abajo. Comencé con los cuernos, utilizando 3 colores, un color café para las zonas más oscuras, un color ocre para el tono medio y un color amarillo para las zonas más claras, dejando un pequeño espacio en blanco para simular pequeñas luces. Para la gorra, utilicé un color rosa oscuro para una pequeña sombra y un rosa claro para el resto. Si tienes un solo color rosa, puedes aplicar más presión en las zonas oscuras. Para la sombra de la gorra, utilicé un color lavanda. Si no tienes uno, puedes reemplazarlo por un color gris. Para el cabello,
Apliqué un color gris como tono base para todas las zonas en donde habrá sombras y por encima le pasaré un color amarillo de tono limón, mientras que para las puntas, usaré un color verde lima haciendo un degradado. Para colorear los ojos, solo hice un degradado de café y negro. En la cara, utilicé 3 colores, un color durazno para las sombras y por encima de este le pasaré un color rosa, mientras que para las zonas más claras, utilicé un color arena. Para finalizar, lo difuminaré con un color de tono crema, seguido por un color blanco y con un color rosa haré estas pequeñas marcas. Iré repitiendo los mismos procedimientos para el resto del cuerpo. Para el final del cabello de Lucoa, utilicé un color azul haciendo un degradado con colores de tono verde. Con un color gris, colorearé esta pequeña parte del pantalón que se alcanzará a ver. Por último, hay que colorear a Soutacoon. Comenzaré por su cabello, utilizando un color morado, para las partes más claras. Con un color morado de tono oscuro, hay que pintar en las partes donde habrá sombras. No olvides dejar pequeños espacios en blanco, que simularán algunas luces. Utilizaremos los mismos tonos de morado para colorear los ojos. Y con un lapicero de gel blanco, dibuja los reflejos en los ojos. Si no lo tienes, solo deja estas partes en blanco. Para colorear la piel, repetiremos el mismo procedimiento que utilizamos para Lucoa. Ya casi terminamos, solo hay que colorear el suéter con 2 tonos de azul, uno oscuro para las sombras y uno claro para donde habrá luz. Y listo. Este sería el resultado final. Si este tutorial te ha gustado, házmelo saber regalándome un like y compartiendo este video con todos tus amigos. Eso me ayudaría a seguir creciendo. Hasta pronto.